Integrados. Conduce Miguel Ponce. Estás en Trade. Muy buenas tardes, amigos. Esto es Integrados. Como todos los jueves, los vamos a acompañar de 16 a 17, siempre por Trade, aquí. Hoy es jueves 20 de abril y, como decíamos recién en el pase, bueno, hay algunos elementos que tienen que ver con lo que está ocurriendo en términos de comercio exterior, de falta de competitividad, de retraso cambiario, este fenómeno que se da en lo que se denomina economías de frontera, que llama mucho la atención, pero que no es lo central, diríamos, ¿no? Ustedes que nos siguen a través de las redes sociales saben que hoy lo central de la preocupación nuestra está pasando por la actualidad internacional tan caliente, tan cambiante, donde, como lo hemos hablado más de una vez desde estos micrófonos, la palabra incertidumbre con la que caracterizábamos el tiempo previo a los últimos días ha ido quedándose corta. Y en aquel entonces, o hasta hace pocos días, solo hablábamos de guerra comercial. Hoy ya muchos hablan de guerra a secas, sin agregados, sin aditamentos. A partir de las bombas sobre Siria, las bombas sobre Afganistán, a partir del particular vínculo que se da de la comunidad internacional con Corea del Norte, a partir de los roles que están jugando las distintas superpotencias en el escenario mundial, lógicamente hay mucha preocupación en los terrenos, diríamos, económicos, en los terrenos políticos, en los terrenos de la seguridad, en los terrenos espirituales. El Papa intervino de manera directa el día domingo en la homilía semanal, planteando el escenario de guerra. Los chinos que están jugando un rol central en la resolución del conflicto han hecho una advertencia muy fuerte en términos de que se haga responsable aquel que desate una intervención que puede terminar siendo nuclear. Y esta advertencia, fundamentalmente, por más que muchos lo hayan interpretado que fue hacia los Estados Unidos, en realidad es hacia Corea del Norte. El nuevo rol que está jugando China en las relaciones internacionales es un elemento central de análisis y que va a marcarnos un poco lo que van a ser el escenario internacional de aquí para adelante, o sea, el nuevo vínculo surgido de las reuniones del 5 y el 6 de este mes, allí en la residencia particular del presidente de los Estados Unidos, junto con Xi Jinping, el primer ministro chino, ha marcado un nuevo eje, yo diría que, haciendo honor a estos tiempos de posverdad, sepulta la, diríamos, posibilidad de conflicto entre los Estados Unidos y China, y en cambio coloca una suerte de nueva alianza internacional entre los Estados Unidos y China, aislando, por decirlo suavemente, a Rusia, y por lo tanto China jugando un papel central en esta situación vincular con Corea. Para que ustedes tengan idea, desde el comienzo de los 50, cuando se cerrara la guerra, ¿no es cierto?, allá en el 51, en adelante, cada vez que la comunidad internacional se quejó por la situación dictatorial del régimen coreano, de Corea del Norte, China se hacía la distraída, nunca adoptó ni ayudó a que la situación tuviera modificaciones, mientras que ahora, producto de episodios que luego vamos a analizar si es necesario, China le ha hecho saber a Corea del Norte que esta vez va en serio. ¿Y cómo se lo ha hecho saber? Muy simplemente, por lo que siempre manda en estos casos conflictivos, que es la situación económica y el vínculo comercial. ¿Cuál es el histórico vínculo comercial entre Corea del Norte y China? China le compra a Corea del Norte carbón y le vende petróleo. ¿Qué ocurrió en estos últimos 3 días? Básicamente desde el lunes en adelante, se han parado 3 buques que venían cargados de carbón
y se los ha hecho retornar al puerto de origen en Corea. Y además se ha frenado el envío de buques con petróleo a Corea desde China. Es decir, hechos contundentes, hechos concretos que hicieron que en un debate que yo tuviera el día domingo, largas horas en televisión, algunos de los analistas internacionales que estaban allí analizando cómo iba a jugar cada uno de los jugadores de este ajedrez mundial, se sorprendieran cuando yo dijera que en realidad no había que temer tanto a una conflagración porque China iba a operar de la manera que se había resuelto, a mi juicio, en la reunión del 5 y 6 de abril, de la que no trascendieron resultados y que llegó inclusive a la barbaridad de no exhibir conferencias de prensa que expliquen las posiciones internacionales, ¿no es cierto?, y las resoluciones de esa reunión tan trascendente para la paz y para las buenas relaciones entre dos gigantes como son Estados Unidos y China. Entonces, en esa línea yo anuncié que había que desdramatizar la lectura del cuadro internacional y que, por supuesto, el día lunes y el día martes, cuando las cosas fueron y los hechos fueron los que fueron, pero esencialmente cuando los mercados reaccionaron como reaccionaron. ¿Qué quiero decir? Las bolsas estuvieron muy quietas, muy tranquilas, el oro y el petróleo en los valores habituales, nada que ver como suele ocurrir en situaciones prebélicas, nada que ver. Y lo más importante, que además, creo que lo dijimos por estos micrófonos el día lunes en el otro programa, hubo una noticia alentadora no solo para la región en conflicto, sino alentadora para toda la economía mundial, que se conocieron las tasas de crecimiento de China en el primer trimestre. Y estas tasas anualizan un crecimiento del 7%, es decir, no es el 9%, el de las famosas tasas chinas que nos impresionaban a todos y que derramaban de alguna manera riqueza al conjunto de las naciones que se veían beneficiados con un intercambio con una China demandantemente creciente, sino que un 7 es más que aceptable, un 6 también lo hubiera sido, pero ¿por qué? Porque esencialmente la señal que se manda es que China no detiene su crecimiento, China no entra en recesión, China no entra en tiempos en los cuales deje de traccionar a la economía mundial. Y una economía que hoy es la segunda, pero está llamada en el 2030 ya a ser la primera economía a nivel mundial, tiene indicadores como los que hemos conocido esta semana que francamente ayudan a entender por qué se distensiona la lectura internacional de el minuto particular de situación. Por lo tanto, nos parecía importante esto como introducción para la comunicación que vamos a intentar tener precisamente para ahondar con una especialista, ustedes la conocen, en política internacional, como es Victoria Molnar, vieja conocida de este programa, que tuvo que ver con los orígenes de este programa y que la vamos a consultar en muy breves instantes. Hacemos un intervalo musical y ya venimos.
14 minutos pasaron de las 16 en toda la Argentina. Lo que escuchamos ahora en Integrados es Stone Temple Pilots con Interstate Love Song. Excelente, gracias Marlene. Y si todo anduviera bien, del otro lado tendríamos que estarnos ya comunicándonos con Victoria Molnar, vieja conocida, vieja por lo de los tiempos radiales, no por la edad obviamente, conocida de la casa, que tiene mucho que ver con la génesis de este programa, pero que fundamentalmente hoy la convocamos en términos de su especialidad, que de alguna manera son las relaciones internacionales, y en los momentos en que, tal como lo decíamos a través de las redes sociales, la situación internacional se encuentra al rojo vivo, nada mejor que contar con ella en la tarde de hoy. Victoria, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá estamos, sí, los estaba escuchando y no me molesta que me digan vieja. Hay que asumir en algún momento, nada, iba a decir, escucho la dulce voz de Marlene. De ese lado, hola Marlene, ¿cómo andas? Hola, Vic, ¿todo bien? Sí, todo bien, bueno, y sí, estamos en una situación compleja en la región, ¿no? Más allá de... estamos mirando las pantallas de, digamos, por todos lados lo que está pasando en Venezuela, las protestas a favor, en contra, la represión, que hay muertos, bueno, una situación que obviamente que nadie quiere para un país hermano, ¿no? Vic, como yo estoy desenchufado desde el día de ayer, pues acabo de volver a Buenos Aires, actualizaros un poco qué es lo que ha ocurrido hasta este momento. Bueno, básicamente lo que ocurrió hasta este momento fue que ayer coincidieron, ha sido una semana intensa en Venezuela, con marchas opositoras al gobierno de Maduro y con marchas a favor también al gobierno de Maduro. Ayer particularmente coincidieron en las calles las dos facciones, digamos, las marchas a favor y las marchas en contra, llenándose obviamente la calle de gente. Y en estas situaciones no solo la calle digamos de lo que es de Caracas, sino también de todas las ciudades de Venezuela. En esta manifestación, en estas cuestiones de tanta gente, se han denunciado desde la parte opositora que ha habido represión por parte de las fuerzas de Maduro hacia las marchas opositoras, obviamente con diferentes elementos, desde bombas de gas hasta balas de goma, y bueno, ha habido también dos fallecidos. Dos fallecidos muy jóvenes. Ah, la pucha. Muy jóvenes, que en realidad todavía no se sabe, no se tiene muy claro quiénes son los autores de esos crímenes, o sea, no se puede sindicar exactamente con exactitud quiénes son, si es el gobierno, si es algún manifestante loco que está dando ahí, si es justamente, porque ahí entran a jugar todo el tema, desde las teorías conspirativas hasta la responsabilidad del gobierno, pasando por la inexperiencia, digamos, o sea, que haya sicarios, digamos, en el medio de las manifestaciones, pero bueno, la realidad es que tenemos que lamentar, en realidad ahora estoy actualizando, hay 3 muertos. ¿Tres muertos entre ayer y hoy? Entre ayer, sí. La represión de ayer, particularmente, fue de 3 muertos. Ayer Maduro dio una conferencia de prensa ante una multitud y fue muy duro con las marchas opositoras y fue como que endureció su postura. En tanto hay más críticas, Maduro está endureciendo cada vez más su postura con respecto a las voces críticas, ¿no? Lo que se está reclamando por parte de la oposición es que se genere un calendario electoral, ¿no? Para hacer elecciones nuevamente. Claro. Eso es lo que se está reclamando desde el punto de vista opositor. Hay también de todo un poco, ¿no? Dijo también ayer que Capriles nunca iba a ser presidente de Venezuela. Ustedes saben que a Capriles se lo proscribió por diferentes cuestiones, entre ellas hechos de malversación pública, digamos, a ocupar cargos de funcionario público. Esto es una cuestión judicial. Entonces, bueno, hay todo como unas confusiones, está muy complicada la calle en Venezuela, para todos, ¿no? O sea, también hay periodistas que están diciendo que hay represión, se cuentan, bueno, que se dieron de baja varios sitios o varios canales de televisión, no solo, no de venezolanos, sino del extranjero, entre ellos TN y creo que una televisión de Colombia, ¿ya? O sea, entonces, es una situación complicada, que bueno, que ha meritado
dichos de varios lados, ¿no? Claro, o sea, claro. esta es la situación por ahora. Vamos a tratar de no de ser defensores de ninguna postura, sino de contar hechos más que posiciones, ¿viste? Porque si no es como que a veces aclarar mucho oscurece más, ponerse de un lado o del otro. La realidad es que la situación es dramática para lo que es cualquiera de las partes, ya sea que apoya a Maduro o que sea opositor a Maduro. En Venezuela la gente no le está pasando bien. Ok. Te diría los siguientes términos. Primero una pequeña inquietud y segundo una pregunta. La inquietud está vinculada a esto. Se está diciendo en el ambiente internacional que tanto Rusia por un lado como China y lo más preocupante Cuba estarían como llegando a una suerte de límite en el bancaje a Maduro, es decir, como que le habrían alertado de que en cualquier momento le sueltan la mano. Si primero, ¿qué grado de probabilidad le ves a esto? Segundo, si esto ocurre, ¿implicaría una reacción por parte del ejército con esta especulación que hay, que el ejército puede dividirse y entonces provocar una suerte de alejamiento de Maduro de manera inminente? ¿O, al contrario, una situación de esta naturaleza preanunciaría una vuelta de tuerca más hacia un ejercicio de poder muchísimo más firme que el actual? Bueno, vamos a empezar por partes. Yo no estoy en Caracas y no estoy en Venezuela, entonces responder todo eso sería como un poco, quizás, digamos, desde el punto de vista de como periodistas que analizamos cuestiones internacionales, sería un poco irresponsable. Pero sí, lo que puedo decir es que hoy la gente volvió a salir a las calles pese a la represión de ayer. O sea, esto es una realidad, la gente está en la calle, está mostrando que realmente más allá de la represión que pueda llegar a haber, no hay miedo. Entonces, la situación puntual con respecto, por ejemplo, a lo que vos mencionabas de Rusia y de Cuba. Hay varios escenarios mundiales de crisis hoy desplegados. En el caso de Cuba sí, el que más le pega es Venezuela, claramente, ¿no? O sea, estamos hablando de países que se han apoyado mucho en los últimos años. Pero bueno, también ocurrió otra cosa, y fue la reanudación de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, que eso generó un quiebre, y es bastante reciente y se está viendo cómo se hace, sobre todo en una época en la cual el poder recae en Trump, que también es una incógnita cómo se van a reanudar esas relaciones y cómo va a ser esa relación binacional. En ese sentido, ya había habido un alejamiento quizás de Cuba con respecto a lo que esperaba Venezuela, ¿no? O sea, también producto de que Venezuela ya no estaba pudiendo proveer realmente de los recursos que antes podía proveer a la isla. Entonces, obviamente, que esto son cuestiones políticas y económicas, ¿no? Hubo muchos cambios, entre ellas la muerte de Fidel Castro, ¿no? O sea, estamos hablando de un conjunto de 2-3 años que en tiempos históricos es nada, ¿no? En los cuales ha habido una cantidad de cambios importantísimos. El segundo tema, que tiene que ver con Rusia, es una gran cuestión. La pregunta es, ¿qué le está importando más hoy a Rusia en tanto las crisis de los escenarios internacionales en los cuales tiene participación o por lo menos relevancia su país? Estamos hablando de Siria, estamos hablando de la zona de Turquía, estamos hablando de muchísimos temas. No es nada más esto puntualmente, ¿no? Estamos también con temas con Corea del Norte y con un escenario de una relación que todavía no se sabe cuál va a ser entre Trump y Putin. ¿Bien? O sea, no sabemos cuál va a ser. ¿Bien? Esa es la realidad absoluta, es que por el momento es una relación de incógnita sobre todo, no tanto por Putin, porque Putin hace muchos años que está en el poder y tiene una forma de ser bastante marcada y de liderazgo bastante marcado, pero todavía no sabemos qué es lo que va a hacer Trump. Absolutamente. Y eso va a condicionar el cómo Rusia también se mueva, ¿no? O sea, Rusia no es un país que se va a dejar doblegar por los Estados Unidos.
o por lo menos no se plantea así, mucho menos con un presidente como Putin, que es un presidente bastante fuerte para la sociedad propia rusa, ¿no? Estamos hablando en los niveles locales, no de las opiniones internacionales que pueda llegar a haber sobre Putin. Estamos hablando de si tiene peso y si tiene apoyo en su propio país. Correcto. Y la realidad es que es así. Así es. Bien. Te hago una pregunta, entrando a acercarnos, digo, de lo general a lo más particular. La región, ¿cómo está reaccionando? Porque en su momento había habido una intervención directa de OEA planteando una cantidad de condiciones, ¿no es cierto?, para no activar a pleno, diríamos, la legislación de defensa democrática, la cláusula famosa de defensa democrática. Sí. ¿Cómo está reaccionando la región después de los hechos de ayer y de hoy? Depende. A ver. Hay marchas a favor de Venezuela en varios países, incluida la Argentina, y a favor de Maduro, digamos. Estos los sectores más de izquierda se están expresando en ese sentido. Son pequeñas marchas, pero son marchas que muestran un apoyo, digamos, de la izquierda latinoamericana hacia lo que está haciendo Maduro actualmente. Eso pasa. Bien. Por otro lado, están las cuestiones de las relaciones, digamos, de los países. Sí. Y en ese sentido, bueno, hace poco la Cancillería Argentina emitió un comunicado que estaba firmado por 14 países, entre los cuales estaban todos los miembros del Mercosur, con excepción de Venezuela, quien está en un stand-by en ese lugar, en el cual condenaban, digamos, y pedían que justamente estas marchas se realizaran de forma pacífica. Sí, claro. ¿Bien? Estaban como esperando eso. Hoy la realidad es que con respecto a lo que pasa en la OEA con Venezuela, es un tema, porque todavía no hay ninguna resolución, ¿no? O sea, se ha hablado de esta cláusula democrática muchísimas veces, pero por el momento no hay ningún quórum con respecto a qué es lo que se va a aplicar en la OEA, ya no solo en los países de la región, sino ya también en lo que tiene que ver con todos los países de este organismo internacional. Bien, porque evidentemente si no la aplicaron tan rápidamente, por algo es también. Hay una cuestión, cuando hablamos de la cláusula democrática también hay que aclarar una cosa, no significa la suspensión ni el que se lo eche directamente a Venezuela de ese organismo internacional, sino que a veces implica otros mecanismos antes, para evitar justamente que se vaya, porque también es un peligro el hecho de que a un país que está en crisis social, en crisis económica, y que realmente ya uno no sabe a veces cuando lo mira desde afuera sobre qué es verdad y qué es mentira, porque eso es lo que está ocurriendo hoy con Venezuela, ¿no? O sea, tenemos como dos discursos muy marcados y de mucho, muy excluyentes, ¿no? De mucho odio, no hay un panorama de contexto con matices. Otra que grieta, ¿no? Exacto, es muy marcado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si la OEA expulsa a Venezuela y se deja de hacer cargo de Venezuela, ¿no? O sea, ¿qué rige allí? ¿A quién se lo está dejando? ¿Sobre quién se lo está dejando, no? Sí. Porque también está toda esta cuestión de la injerencia estadounidense sobre Venezuela, que podría llegar a tener algún, o sea, de que promueve esta crisis, que promueve opositores. Estamos hablando de todos los discursos que corren alrededor de esta situación, que hay hechos, y que los hechos son que Caracas hoy y ayer y antes de ayer está siendo complicada la situación, o sea, realmente, o sea, está siendo difícil transitar por las calles, ¿no? O sea, esta es la realidad. Y hay un enfrentamiento, digamos, de posiciones en Venezuela. Entonces, este es el tema central. Ya. Te hago una pregunta aprovechando tu expertise. Para que te termino de cerrar nada más la idea, porque quiero que no quede incompleta para que no se malinterprete. Cuando pasan este tipo de cosas, es muy fácil ponerse de un bando y del otro. Sí, claro, es la simple. Hay que tratar de trascender eso para poder primero explicarlo y después ver cómo se ayuda a eso, ¿no? Porque la realidad es que sí hay una crisis y sí no sabemos qué va a pasar con Venezuela. Entonces, ¿a qué iba yo con esto de no dejarse comprar? O sea, justamente estábamos hablando de esas cuestiones de que quizás Estados Unidos esté atizando este tipo de movimientos. Uno de los dichos dice eso, una de las voces dice eso. Y es posible. Ahora, la realidad,
yo y esto me hago cargo yo como persona, como analista y como periodista, es que yo creo que ni a la oposición venezolana actual, ni al gobierno venezolano actual le conviene que haya una destitución, una caída de Maduro, ¿no? O sea, estamos hablando de caída como caída, ¿no? O sea, como cuando hablamos de la caída, ¿no? O sea, Sí, ¿por sí. qué? Porque cualquier gobierno que venga después va a ser completamente débil. Y no es bueno un país débil, ¿no? O sea, yo no quiero para ninguna de las democracias de la región, como latinoamericanista como que soy, que tenga su democracia débil, ¿no? Estamos, o sea, que tenga una representación débil. En ese sentido, ni siquiera a la oposición yo creo que le convendría una situación así. Si no, podemos mirar, ahora nomás tenemos un ejemplo en Brasil. Michel Temer está muy débil comparado con lo que sería un gobierno como el de Mauricio Macri, que hay gente que no lo puede querer, pero ganó las elecciones democráticamente y está allí puesto y no es una democracia débil. O sea, esto estoy hablando con democracias débiles, con las cuestiones de las elecciones del pueblo y que no sea en situaciones que dejen muy descontentos a algunas de las partes. A niveles de duda sobre la democracia, sobre el estado de la democracia, ¿no? Te entiendo. Es una cosa mucho más general tu lectura y me parece bárbara. Es difícil, son temas muy delicados, a veces hablarlo uno en una mesa de café o con amigos puede exacerbarse un poco más, pero realmente cuando lo estamos hablando para un público general, en radio, en un medio, hay que tratar de tomar todas las cuestiones con muchísima cautela, porque bueno, estamos hablando del fin de todo de la vida democrática de países, de la autonomía de países, del ejercicio de la democracia de un país que, bueno, que yo considero que es hermano. Entonces, que creo que nadie esperaría, por lo menos, que nadie quiere lo peor para Venezuela. Obviamente. ¿Cómo está jugando Argentina y Uruguay en este terreno, en este sentido? Bueno, Argentina, ahora en un ratito les voy a leer un comunicado que acaba de sacar Cancillería Argentina. Malcorra está en Europa y se acaba de reunir con gente de la Unión Europea. Entonces, ahora les voy a contar un poquito sobre eso, porque también se habla de alguna forma, sobre Venezuela en eso hay una pata que toca. Y en el caso de Uruguay, Maduro está muy enojado con Uruguay, está muy enojado con el Frente Amplio además, que es la fuerza gobernante actualmente, por varias razones. La primera medida es que ya generó un quiebre dentro del propio Frente Amplio, es el hecho de que Almagro, que es el secretario general de la OEA, sea el que haya promovido esta carta o cláusula democrática que vos decís en ese organismo. Haya tenido una actuación tan proactiva, ¿no? Exacto. Bien. Eso en primera medida. Pero en segunda medida, yo creo que Maduro esperaba del gobierno de Tabaré Vázquez un apoyo mayor, más allá, como país y como fuerza política. Eso generó que haya, así como ha tenido dichos Maduro muy fuertes sobre Mauricio Macri, también los ha tenido sobre Tabaré Vázquez. Claro. Y Tabaré Vázquez recientemente, antes en los primeros momentos no salió a responder, y recientemente sí, Presidencia emitió un comunicado pidiendo que por favor, porque se lo acusó directamente como de que había injerencia de los Estados Unidos sobre Uruguay, y sobre todo de la embajadora que hay estadounidense en Uruguay, directamente sobre la decisión de Tabaré Vázquez, de algunas decisiones con respecto a Venezuela. Esa fue la acusación, digamos, pública que hizo Maduro sobre Tabaré Vázquez en su ejercicio como presidente. ¿Hubo alguna desmentida del gobierno uruguayo? Desde el gobierno uruguayo sí sacó un comunicado y se dijo que eso era mentira, que Uruguay no se dejaba, que hubiera estas reuniones con Estados Unidos que eran falso, y que como no había pruebas, que esperaba públicamente que Maduro se retractara respecto de sus dichos. Fue la primera vez que hubo una respuesta contundente por parte de Tabaré Vázquez y que demuestra un alejamiento, digamos. Siempre la posición de Uruguay fue bastante neutral, incluso en lo que fue toda la situación de crisis del Mercosur del año pasado, con respecto a la situación de Venezuela dentro del Mercosur. Uruguay siempre se sintió muy incómodo, ¿no? Fue una situación muy incómoda para Uruguay. Recordemos que de alguna forma arrojó la presidencia y la dejó ahí como vacante, y luego
supuestamente tenía que asumir la Venezuela, pero luego quedó en un colegiado. ¿Bien? O sea, estamos hablando de situaciones políticas atípicas. Absolutamente, ¿no? absolutamente. Atípicas. Entonces, para Uruguay es un gran problema, es una gran incomodidad lo que pasa en Venezuela. ¿Y para nosotros qué está haciendo la Cancillería? Bueno, para nosotros, los argentinos, bueno, ya sabemos públicamente que Macri es un promovedor de lo que tiene que ver con la visión más opositora de Venezuela, ¿no? O sea, de hecho, se ha reunido innumerablemente y le ha dado voz a innumerablemente opositores venezolanos para que se expresen, y se ha reunido con ellos. Ayer, bueno, emitió un tuit diciendo que estaba que lamentaban profundamente que las marchas no hubieran sido pacíficas, y bueno, que esperaba que eso se resolviera. Y desde el punto de vista de la Cancillería, hubo, ya te digo bien, porque lo estoy buscando en mi mail nada más, Sí. Bueno, sobre el punto por ahora ayer no se emitió nada. Nada, pero hoy dicen que habría algún comunicado, ¿no? Se supone que sí. Se supone, yo te escuché que Cancillería estaba o por convocar o iba simplemente a dar a conocer un comunicado. Malcorra no está en el país. Así Yo es. creo que si no, tendríamos una conferencia de prensa a los medios acreditados. Te voy a tirar un chimento, vos que estás tan en fluido contacto con Malcorra. Yo acabo de llegar de Santa Fe. Hay un fuerte rumor en Santa Fe de que Malcorra podría encabezar una de las listas a legisladores nacionales por Santa Fe. Yo descreo de esta situación, pero las fuentes partidarias que la dan a conocer son serias. Yo la verdad que no sé. No sé si ella va a tener ganas de aspiraciones más políticas. Pero bueno, puede ser. No hagamos sé. especulaciones, démoslo como un dato, punto. Lo único que yo te puedo decir es que Malcorra está en Bruselas en Así este es. momento, que se acaba de reunir con Ana Cecilia Malmström, que es la comisionada de comercio de la Unión Europea, y mantuvo también encuentros con la par de ella belga, que se llama Didier Reinders o algo así. Didier Reinders. Vamos a tratar de pronunciarlo bien. Y lo que anunció desde Bruselas, sin referencia, digamos, hacia Venezuela alguna, por eso yo creo que después va a venir un comunicado un poco más pesadito con respecto al tema de Venezuela más adelante, en el correr del día. Lo que dijo es que hubo avances en el acuerdo Mercosur con la Unión Europea. La realidad, estos anuncios de avances, es que, bueno, se calificó de vuelta como muy positiva la reunión que hubo a finales de marzo, digamos, entre viste, las reuniones de negociación con la Unión Europea. También lo que dice el comunicado es que hay como una especie de muestra, digamos, de poder con esta cuestión de la Alianza del Pacífico, claro, cuando se reunieron con los cancilleres, la reunión de cancilleres entre Mercosur y Alianza del Pacífico, que fue también hace muy reciente. Y lo que expuso, que sí me parece interesante, es este rol activo que yo vengo remarcando que existe con respecto a la Argentina a nivel político, de utilizar, y no quiero que suene mal, porque el verbo utilizar no quiere decir que sea para fines espurios. Obviamente. Yo lo que estoy diciendo es que ver en el Mercosur una herramienta para acceder a los mercados que Argentina por sí solo no pueda acceder en el mercado internacional. Utilizar esta herramienta de forma tal como una herramienta más para esta estrategia de nuevo posicionamiento comercial mundial, que se vio truncada de alguna forma con el acceso a Trump y en Estados Unidos, en esta estrategia que había antes de mirar más hacia Estados Unidos. Truncó eso. Yo creo que hay una visión más de este rol protagonista de Argentina dentro del Mercosur para promover acuerdos extrafronteras y birregionales. En ese sentido, ¿por qué hablo de esto? Porque acá lo que dijo Malcorra es lo siguiente, yo lo quiero anunciar, porque también este programa, bueno, hemos hablado muchísimo sobre estos acuerdos, entonces yo creo que vos también sos un especialista del tema, muchísimo más que yo, pero mira lo que dice la canciller. La canciller anunció
El presidente Macri va a ir a Estrasburgo Sí. para tener un tiempo dedicado a la negociación en sí misma y para socializar el tema, ya que tanto en Europa como en el Mercosur hay muchos interesados que necesitan estar involucrados y entender lo que se está haciendo. No es un tema exclusivamente de comercio, sino también de alto contenido político. Así es. Pues es que se ha generado inclusive, a mi juicio, una excesiva expectativa en reunión a un encuentro de mañana en Montevideo, donde UNASUR ha convocado a esto que se denomina un conversatorio. Mañana hay un conversatorio en Montevideo donde se van especialistas, va Félix Peña, digamos, para Argentina y muchos más, va a estar... Pero va a ser sobre este tema. Sobre la temática global de Latinoamérica en términos comerciales, o sea, las novedades que haya de última hora de hoy en relación al tema Mercosur y Unión Europea, si se dan, seguramente van a estar en el centro de la escena, pero la temática general no es esa, aunque bien podría llegar a transformarse, ¿no? Yo creo que puede llegar a transformarse con el tema Claro. de Venezuela, claramente. Sin duda, sin duda. O sea, sin duda. esto me parece que más allá del comercio, que obviamente que hay que Sí, hablarlo, y sí. que me parece una reunión que está muy buena, podría ser la oportunidad también para debatir otras cuestiones. No sé qué grado de posibilidad de previsión podemos llegar a tener. Absoluta. Tampoco sé qué es lo que va a pasar durante todo el día hoy en Venezuela. Claro. Recordemos que estamos un poco, nosotros vamos por adelantado, pero ellos tienen O 2 horas menos, por lo menos. Sí. Entonces, bueno, falta... Allá es mediodía pasadito. Digamos. Exacto, Claro. falta un tiempo, Falta un para que termine el día en Venezuela, Claro. y también falta un tiempo en el cual quizás haya como nuevos comunicados de Claro. grupos regionales, eso Sí. no lo sabemos. Sí. Y además es un día clave porque la última reunión opositora fue en día festivo, en día feriado, mientras que esta es la primera marcha fuerte en esta etapa en un día activo. Claramente, sí, Bueno, sí. te aprovecho porque ya le dimos buen tiempo a lo regional y... No, la última cosa que te quería decir A es ver. algo que sí que tiene que ver con el Mercosur y la Unión Europea, que Malcorra señaló que el acuerdo se estaría firmando entre este y el año que viene. Eso es lo que auguró. Vamos a ver si es así. Claro. Pero dice que ella espera, que viste que hay una reunión de la OMC en Buenos Aires en diciembre. Clave. Espera que en ese momento, que es en diciembre, se puedan anunciar los avances. O sea, pueda haber un anuncio. Claro. Vamos a tener que esperar, ¿no? De todas formas, estamos hasta diciembre faltan muchos meses, ¿no? Sí, o sea, sí. no faltan 2 días, Está faltan claro. bastantes meses. Así que, como todo, siempre hemos dicho, el tema de los tiempos internacionales, digamos, y organismos internacionales son bastante lentos, a veces Por mucho más de lo supuesto. que reclaman las sociedades y cómo Así se es. mueven las sociedades. Así es. Yo quería dar vuelta a la hoja en función del tiempo, nos quedan unos 15 minutos, para que me dieras tu impresión de este nuevo capítulo de tensión internacional, el tema Corea, el rol de China, cómo estás mirando lo que está ocurriendo internacionalmente. Es complicado, hay que ser un poco más especialistas en eso que lo que yo soy, pero la realidad es que bueno, hay como una especie de balances en el mundo, que es un escenario mundial que se está acomodando. Yo siento que todavía Trump no definió completamente, estamos hablando de Estados Unidos, y vos me dirás por qué es algo, yo con Estados Unidos cuando estamos hablando de Corea y de China, porque yo creo que Trump no definió al dedillo, digamos, cuál va a ser su estrategia en todas las regiones mundiales, y eso vamos a tener que estar bastante atentos, más allá de la madre de todas las bombas que tiró los otros días en Siria. Una cosa es el territorio de Siria en un momento de plena guerra, y otra cosa son otros territorios que no son lo mismo, o sea, todavía no está definido bien qué es lo que va a querer. Obviamente sí se avisora como una especie de escenario más bélico, lamentablemente, ¿no? Para todos los seres humanos que habitamos este planeta, que es tan bello, pero que bueno, que no hay otro, ¿no? O sea, no es que podemos salir eyectados en cápsulas hacia otros lugares, entonces nos tenemos que quedar acá adentro, no tenemos otra. Claro. Y lamentablemente un escenario bélico yo creo que es el que menos queremos, pero la realidad es que sí, todo está diciendo que bueno, que tenemos uno de los presidentes más poderosos del mundo con una visión muy bélica de las situaciones. Sin duda. Tu sensación
es que los mercados, entre comillas, acertaron con no dar credibilidad a una hipótesis bélica inminente, y por lo tanto hemos visto las bolsas calmas, hemos visto el oro y el petróleo calmos, y hasta hemos visto algún resurgir de alguna bolsa por el hecho de la buena noticia, que para ellos es el crecimiento de China a una tasa del 7%. Bueno, China va a seguir creciendo. El tema es, estamos hablando de balances de poder, ¿no? Claro. O sea, yo creo que el tema que tenemos que ver ahora es hacia cómo se conglomera el poder, qué uniones de poder se generan, ¿no? Cómo son los polos nuevos de poder en este mundo que tenemos de nuevo. Hay claramente poderes que ya están asentados, claro, pero hay otros que están reconfigurados o que son nuevos. Y bueno, ese es el saber cómo funciona eso, va a ser clave para mover las piezas del ajedrez, ¿no? Ya sea en un escenario comercial como en un escenario bélico, digamos, o sea, de guerra. Por lo pronto hay que ver, realmente es cierto esto de que vos decís que las bolsas y todo eso se mantiene calmo, sí, es cierto. Creo que a veces pareciera que los carriles de la economía y de la política fueran por dos lugares diferentes. Yo creo que en algún momento eso se va a mostrar que no es tan así. Yo considero que todo tiene que ver con todo, y habrá que ver si la bonanza económica trae paz realmente, ¿no? O sea, en el tema de la injerencia de China, o si en realidad digamos, no es un tema de plata, sino también de política y de querer poder. Por ejemplo, ahora estoy viendo ahora la tele, la última noticia es que hay un tiroteo en Champs-Élysées, en París, y hay un policía muerto, que como sabemos no hay, o sea, es un mundo que se está configurando y que está cambiando y que tiene muchos puntos muy difíciles. De donde gente sufre mucho, ¿no? Ahora, o sea, porque estamos hablando de gente, ¿no? De personas. Claro. Hay muchas personas sufriendo mucho en diferentes lugares del globo. Hay mucha gente, mucha riqueza en el mundo y muy mal dividida, y hay polos que manejan polos de poder. Y yo creo que todo finalmente se está reduciendo a quien tiene el poder o la sartén por el mango, dicho en criollo. Y a veces eso tiene implicancias bélicas, a veces tiene implicancias económicas, pero bueno, todo se resume a situaciones de luchas por el poder mundial y a reconfiguraciones. Vamos a ver qué es lo que nos depara. Ya. A nosotros, por ahora, tenemos que ver qué es lo que nos depara como región también. Absolutamente. Ahora, qué sugestivo, qué curioso esto que estás contando de la última noticia de un atentado en Champs-Élysées con un muerto. Justo, a 48 horas hábiles previa a las elecciones. Digo, si uno hiciese lecturas conspirativas diría, acá no hay ninguna casualidad, ¿no? Que en realidad a veces uno piensa que no está viviendo en casualidades, sino en causalidades. Yo creo que todo, por eso mismo remarcaba que todo tiene que ver con todo, y que siempre los análisis prematuros son difíciles. Sin duda. Lamentablemente, bueno, lo que es el análisis político, económico y el periodismo, uno, digamos, que reacciona en caliente. Es difícil reaccionar en frío porque ya los temas pasan. Sí, claro. Y bueno, uno puede cometer muchos errores, por eso siempre hablo de la necesidad de poner paños fríos y no adelantarnos. La realidad es que estamos en un momento en que el mundo atraviesa por grandes interrogantes, o sea, por grandes signos de interrogación. Esa es mi lectura, ¿no? Puede haber otra. Tampoco hay que tener una visión tan negativa de la vida, de cómo este mundo es una porquería, ya está. Pero no, claro. Pero, o sea, claramente que no, ese no es el mensaje que quiero dejar, sino que bueno, que sí, como conocemos, hay una frase muy importante en nuestro cine argentino: vale mucho la pena estar vivo, y estaría bueno que fuera así para todas las personas que habitan el mundo, ¿no? O sea, ese es el tema, me parece crucial, sin irnos a un pacifismo naif, ¿no? O sea, obviamente, sabiendo lo que hay en juego, porque hay mucho en juego. Obviamente. Te cuento, vi que hay una, digamos, para concluir, ¿no? Y para una última reflexión tuya, está habiendo como
un reverdecer del interés por todos estos temas internacionales y sobre todo en la gente más común o en algunos operadores una necesaria reflexión de ligar las políticas internacionales y esto, por ejemplo, que hemos estado hablando hoy, con su cotidianidad y su actividad particularmente comercial o económica. Te lo digo ahora ya desde una vivencia personal directa del día de ayer. Yo ayer fui invitado para hablar en la estación fluvial allá de Rosario por el Consejo Portuario Nacional y por el ENAPRO, ¿no es cierto?, el ente de la producción allá rosarino, muy fuerte, el puerto de Rosario incluido como principal actor, todas las organizaciones gremiales empresarias, todas las organizaciones de transporte, bueno, una sinergia muy importante pública-privada. Y claro, el tema era logística, el título del inicio del ciclo era costos logísticos y ventajas logísticas de la región. Y sin embargo, lo que llamó la atención, todo lo que terminó siendo es un poco, por ponerle un título, el comercio internacional en la era Trump. Y había más necesidad de interpretar hacia dónde van los Estados Unidos con Trump, qué está pasando en términos de escenarios posibles, ¿no es cierto?, y asignarles grados de probabilidad hacia esos escenarios, y cómo esto en todo caso repercute en las decisiones que Argentina tiene que adoptar y cómo esto le pega a Argentina de manera constante y sonante, diríamos, ¿no?, de manera de la efectividad conducente. Te digo porque uno a veces cree que dedicarle tiempo al análisis de las cosas internacionales es un tema para especialistas o para investigadores. No, está llegando a niveles, yo diría, mucho más profundos. Todos nos han seguido en los programas, en las apariciones nuestras donde hemos hablado de esto, y quieren que te dediques un poco a llenar un espacio de incertidumbre que tienen, me parece, como para seguir mejor armados en lo que es su actividad cotidiana. ¿Vos también lo notás a esto? Yo creo que sí, pero también tengo otra lectura quizás que tiene que ver con una cuestión un poco hasta hollywoodense de las cuestiones de las relaciones internacionales. Claro. Yo creo que las relaciones internacionales impactan en todos, o sea, aunque estés en el medio de la quiaca, ¿no? O sea, y no tengas un dólar, te va a influir, digamos, lo que tu gobierno finalmente, o sea, o el presidente de tu país finalmente decide con respecto a la relación con otros terceros países, con otros países, ¿no? Y con las fronteras, o sea, con los países fronterizos. Eso por un lado, pero además yo creo que esta cuestión de buscar claridad en qué pasa con Trump tiene que ver, creo, y esto no quiero ser tremendista, pero con que nunca sentimos que había una posibilidad de guerra tan inminente en el mundo. Así es. Bien, desde hace muchos años que no lo sentimos, o sea, ese es el tema, que es la primera vez que volvemos a sentir esa guerra, esa sensación de guerra inminente. Objetivamente, desde la Guerra Fría para acá, aparentemente es el momento de mayor tensión. Porque estamos hablando no de que no haya guerras en el mundo, ya sabemos todos que hay un montón de territorios en conflicto y que ha habido guerras civiles, guerras de todo tipo y guerras propiciadas, o sea, territorios ocupados, eso podemos hablar cada uno de una... Pero estamos hablando de una guerra a nivel mundial, ¿no? Así o sea, es. Esta cuestión que quizás, no sé, yo en particular, yo no soy creyente en la religión católica, pero que quizás el Papa Francisco y Bergoglio lo pusieron desde su inicio, ¿no? Así o sea, es. esa cuestión de la tercera guerra que ya está pasando. Sí. Yo creo que nunca se vio tan claramente eso. Con Trump creo que la jugada belicista de los Estados Unidos se muestra su cara más cruda que con respecto con la administración Obama. Que ojo que la administración Obama hay cosas que Trump no cambió absolutamente nada con respecto a eso. O sea, eso hay que aclarar porque parece que no sé que fuera el demonio, pero la realidad es que me parece que lo hace más explícito y porque tiene el apoyo para hacerlo más explícito, ¿no? El apoyo, estamos hablando de sus locales, o sea, de los propios estadounidenses. Entonces,
yo creo que nunca vimos ese escenario de guerra, digamos, mundial, más allá de que estamos en un momento en que las guerras las vemos como lucecitas de las bombas que caen, ¿no? Uh-huh. Y como esta espectacularización de vamos a tirar la madre de las bombas, este tipo de cosas, sí. Lo vemos de lejos, ¿no? O sea, y cuando el Papa interviene en su particular interpretación, también nos dice algo que claramente tenemos que asumir, ¿no es cierto? Que cuando uno habla de guerras, en general tiene la imagen o quedó atado a una imagen de guerras convencionales. Y obviamente hoy las guerras ya dejaron de ser convencionales. Uh-huh. Claramente la intervención de todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y las tecnologías de la información alteran la forma en que estas guerras se desarrollan. Está muy claro. Y además con ingredientes inevitables en los flujos comerciales, porque acá se está hablando que estas guerras involucran desde obviamente activos energéticos muy fuertes, como la disputa que está habiendo por el Mar del Norte y el casco ártico, ¿no es cierto?, donde a partir del cambio climático se descubren importante la posibilidad de explotar cada vez más cerca, ¿no es cierto?, así lugares donde hay yacimientos de gas y de petróleo muy grande, en una zona a la que tienen acceso solo 10 países del mundo, de las cuales 8 son europeos. Entonces, son elementos como nuevos que hacen que el tipo de guerra obviamente es diferente a la que todos tenemos en la imaginación sin cuando duda. La palabra guerra aparece, ¿no? Sin duda, eso seguro. Obviamente que lo que nos genera más fascinación, digamos, incluso hollywoodenses, y esto insisto en esta cuestión, de la tragedia retratada, ¿no? De los atentados retratados por televisión y en ciudades occidentales, las bombas cayendo y del anuncio de este tipo de bombas. Bueno, esto genera como un impacto, pero a la vez, bueno, sabemos que bueno, hay una guerra política también, hay una guerra por el poder y que se juega en otros ámbitos, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que ese es lo que llama más la atención actualmente del escenario internacional, que no es un escenario fácil. Ahora no es algo que no hayamos pasado antes como mundo, ni como planeta, ¿no? Desde ya. Ni como humanidad, y podríamos decir que bueno, que el horror es una actividad humana. Absolutamente. Terrible, ¿no? Es una frase horrible, pero bueno, es una actividad humana. La creamos los humanos, así que bueno, habrá que hacerse cargo un poco de lo que nos toca como especie y ver qué hacemos, pero cómo lo manejamos. Yo no sé si estamos preparados para manejar algunas cosas. Seguro que no. Sobre todo en territorios como nuestro país, como Argentina, que la verdad es que las cuestiones bélicas han sido afortunadamente pocas. Y no, o sea, realmente no sabemos lo que es vivir permanentemente o lejanos, ¿no? Recordando la guerra de Malvinas. Sí, claro. Vic, queremos agradecerte, estamos en el final del programa, ha sido tremendamente oportuno haberte llamado en el día de hoy, ha sido un acierto, poder contar contigo, y desde ya te agradecemos mucho este espacio que, por supuesto, vos sabés, es un espacio tuyo. Un gran cariño. Como siempre, para ustedes, y un abrazo grande a Marlene. No sé quién más anda por ahí. Solamente Marlene. Bueno, entonces la saludamos solamente a Marlene y te mando un abrazo grande a vos. Cariños, chau. Chau. Amigos, ustedes le escuchaban, Victoria Molnar, primero periodista, ¿no? Pero además su especialidad en estos momentos, ya desde hace bastante tiempo, es las relaciones internacionales, así que nos ha venido como anillo al dedo el día de hoy para poder interpretar esta realidad tan compleja. Vamos a un intervalo y venimos para el cierre. Hutchison Ports Vaxa, terminal portuaria. Miembro del grupo CK Hutchison Holdings, líder mundial en inversión, desarrollo y operación de puertos, con presencia en Asia, Américas, Australasia, Europa, Medio Oriente y África. Hutchison Ports Vaxa, 22 años al servicio del comercio exterior argentino. El alimento es vida, y exportarlo es crecer, es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo, el complejo oleaginoso cerealero realizó el 45% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales.
Conozca las herramientas imprescindibles para operar en los mercados internacionales. Curso de Operativa en Comercio Exterior. Comienza el 25 de abril. Más información en www.fundacionicbc.com.ar. Medlog, una empresa del grupo MSC que ofrece un servicio de logística integral puerta a puerta, de la fábrica al consumidor, desde cualquier origen hasta cualquier destino final en todo el mundo, acompañando su producto a lo largo de toda la cadena logística. PTP Group es un holding de capitales argentinos con más de 15 años de trayectoria y experiencia, especializado en la operación de terminales portuarias y prestación de servicios logísticos integrales en Sudamérica. Encontrate con 3 horas dedicadas al entretenimiento, la tecnología, la publicidad y el consumo. Leandro Africano, Viviana Lupi, Karina Martínez. Funky Business. Viernes desde las 14 en Trade. Amigos, en este último minuto, además de la satisfacción de concluir una charla como la que tuvimos recién con Victoria, quiero adelantarles, el único aviso parroquial que me interesa hacer es el siguiente. He tenido, así como ustedes saben, que fui elegido en su momento para asistir como integrando la delegación de observadores a las elecciones de los Estados Unidos, las últimas, las que todavía nos siguen dando que hablar. Ahora he tenido el honor también de ser invitado por el banco chino por excelencia, el ICBC, a integrar una misión comercial que está partiendo la próxima semana. Razón por la cual, a partir de la próxima semana, quien va a conducir estos espacios es Juan Ignacio Ponce, va a estar a cargo de la conducción, y yo voy a estar saliendo permanentemente desde China, tratando de que, si bien en lo real la ausencia esté, en lo mediático y en el vínculo con ustedes la presencia sea garantizada. O sea, vamos a transmitir todos y cada uno de los avances de la misión comercial directamente desde China, pero a su vez vamos a seguir tocando los temas de actualidad general y que tienen que ver con el contenido y la génesis de nuestro programa, de manera tal de que ustedes estén con la actualización que lógicamente y la rigurosidad con la que siempre tocamos los temas aquí. Así que hasta la próxima semana y nos estamos viendo. Chao. Reencontrate con Miguel Ponce en Integrados el próximo jueves a las 16. Quédate en la continuidad informativa de Trade.